las alzas de ese combustible y que al parecer está dando resultados para reducir el costo de ese combustible. Bien. No es claro si el precio máximo está afectando el suministro del gas LP, como suele ocurrir cuando los gobiernos intervienen en la fijación de precios. Claro que en el caso del gas LP, también llamado gas doméstico licuado de petróleo, las autoridades encargadas de combatir las prácticas monopólicas de la Comisión Federal de Competencia Económica o COFECE habían ya advertido que en esa industria existían bajos niveles de competencia y que probablemente había conductas ilícitas de colusión que permitían a las empresas repartidoras de ese combustible cobrar precios superiores a los del equilibrio del mercado. La salida del gas LP de la lista de combustibles con alzas superiores a la inflación es importante, ya que desde su campaña el presidente López Obrador ha prometido que ningún combustible en el país registraría incrementos superiores a la inflación, incluso si eso implica subsidiar sus precios. Bien ahí, muy bien. En el caso del gas LP, el presidente no había podido cumplir con esa promesa a partir de diciembre del año pasado, cuando el precio de ese combustible se disparó a 9% en ese mes para seguir incrementando entre 4 y 5% en los 2 meses subsecuentes. No obstante, el mandatario puede ya de nuevo presumir que está logrando su promesa, no solo con relación a la gasolina y la electricidad, sino también en cuanto al gas LP. El único combustible que ahora registra alzas acumuladas superiores a la inflación es el gas natural, que en diciembre registró un incremento acumulado del 28.5% o 14.6 puntos superiores a la inflación de ese periodo, y el cuarto mes seguido en que su incremento acumulado supera la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor que elabora y calcula el INEGI, como también se llama la dependencia encargada de recolectar y elaborar las cifras económicas y sociales del país. El incremento acumulado al cierre de diciembre se debe a las alzas mensuales de más de un dígito que ese combustible ha registrado desde julio y que alcanzaron un nivel de 5.7% en diciembre, un incremento idéntico al de noviembre, y con las cuales el aumento acumulado en el sexenio es ya de una tasa cercana a 30%. En cuanto a la gasolina regular, si bien este año ese combustible registró un incremento anual del 14%, o superior a la inflación del 2021 del 7.4% en términos sexenales, aún está por debajo del incremento de los precios sexenales. En lo que va del gobierno de López Obrador, la gasolina regular registra un incremento del 4.6%, 9.3 puntos porcentuales menos a la inflación acumulada, de acuerdo a cifras de INEGI y con cálculos elaborados por Infocel. Algo muy similar ha ocurrido con la gasolina de alto octanaje o premium. El alza de ese combustible en 2021 fue del 22.1% o 14.7 puntos porcentuales más que la inflación, pero en términos sexenales esa gasolina ha registrado un incremento de 7.8% o 6.1 puntos porcentuales por debajo de los incrementos de precios sexenales medidos por el INPC. Los menores incrementos sexenales de esos dos tipos de gasolina en comparación con alzas registradas el año pasado los explica los descensos de precios que registraron los dos combustibles en 2020, cuando el precio de la gasolina regular bajó 8.8% y el de la premium descendió más de menos 11.9%. Finalmente, la electricidad, que registró el año pasado una alza promedio de 5.9% por debajo de la inflación del 2021, también está aún con un aumento sexenal inferior a los incrementos de precios de ese lapso.